los adventistas del séptimo día. Han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido encomendada. Se les ha confiado proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Dios les ha encargado a los adventistas del séptimo día que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los mortales, se los ha dado a la iglesia adventista del séptimo día para proclamar. No hay duda alguna que Dios levantó la iglesia adventista para proclamar. Eso nadie pone en tela de juicio. Fue Dios el que levantó a la iglesia adventista y le dio su mensaje para proclamar. Pero si nosotros vamos a defender la verdad que Dios nos dio, eso significa que no podemos estar con nadie que ataque esa verdad. La pregunta no es si Dios llamó a la iglesia adventista y si es la iglesia que Dios levantó, eso no hay duda alguna, es la iglesia profética. Los judíos podrían haber también mostrado que el origen del movimiento era en cumplimiento de la profecía. Dios sacó a su pueblo de Egipto en la fecha exacta señalada, era su pueblo. Dios hizo un pacto con ellos, les dio su santa ley, les dio el santuario, les dio la reforma pro salud, les dio todo. Era el pueblo escogido de Dios. La pregunta no es si son. La iglesia adventista fue levantada por Dios como un movimiento profético. La iglesia adventista es la iglesia que Dios levantó para proclamar al mundo el mensaje final. No hay duda alguna. No hay equivocación alguna en eso. La pregunta es, ¿ha llegado a cumplir su propósito? Porque Dios levantó al pueblo judío. La pregunta es, ¿cumplió el pueblo judío su propósito? ¿Y qué pasó cuando él no cumplió su propósito? Dios se buscó quien lo cumpliera. Dios se buscó quien hiciera su voluntad. Y trabajó de una manera increíble. Cualquiera diría, el Señor trabajó a través de los disidentes, pero el Señor hizo que su mensaje al mundo entero se proclamara. Jesucristo es el Hijo de Dios enviado a esta tierra. Y los judíos rechazaron ese mensaje y se opusieron de tal manera que mandaban a matar a cualquiera que confesase el nombre de Cristo. Y sin embargo, la palabra de Dios no falló. Dios se mantuvo un remanente fiel del pueblo judío. La pregunta ahora es, si Dios levantó a la iglesia adventista y ésta no cumple su propósito, ¿con quién va a trabajar Dios? La misma mensajera del Señor responde. En Eventos de los Últimos Días, página 60. El Señor siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, la verdad, Él les quitó el reino de Dios y se los dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar las responsabilidades. Pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá, los humillará y a menos que se arrepientan los quitará de su lugar
hará de ellos un motivo de burla e ignominia. El pueblo escogido de Dios. Hoy en día, decir judío es sinónimo de ser enemigo de Cristo. Y sin embargo, fueron el pueblo escogido de Dios. Pero como no cumplieron su propósito, no se arrepintieron y ablandaron su corazón y se convirtieron, hoy en día el nombre judío significa enemigo de Cristo, enemigo de la verdad. Ataca el mismo mensaje que Dios levantó. ¿Podría la iglesia adventista transformarse en enemigo del mismo mensaje que Dios le dio? Lo hemos leído. Cuando llegue el momento para la proclamación del mensaje del cuarto ángel, las iglesias adventistas, como Dios no actúa como ellos esperan que actúe, a través de la organización. Porque en los días de Cristo Dios no actuó a través de la organización. Se buscó misioneros de sostén propio, que no dependían de un cheque, ni un salario, ni de los diezmos de la organización, para predicar el mensaje final. Y cuando Dios escoge un método que la iglesia no aprueba, entonces, según lo que leímos, se pueden transformar en enemigos y denunciar el mismo mensaje que Dios mandó como viniendo de Satanás y ser una luz falsa. Miren, los judíos utilizaban este pasaje que describía en Isaías 2 que Jerusalén sería el gran centro de luz hasta el mismo fin. En los postreros días, dice el pasaje. Pero los judíos decían, ya ven, es el pueblo de Dios y hasta el final va a seguir. No debemos apartarnos del pueblo de Dios, porque este pueblo va a llegar hasta el final. Imagínense a los fariseos y a los otros líderes de la iglesia, hablando en la época del apóstol Pablo. No se preocupen, no se disturben por ese hombre que se llama Jesús de Galilea, ni por ese predicador que una vez fue de los nuestros, del Sanedrín, el tal Saulo de Tarso. No hay nada nuevo bajo el sol. Siempre hemos tenido estos problemas en la causa de Dios. Vez tras vez se han levantado gente que dicen tener nueva luz. Acuérdense cómo han salido muchos movimientos independientes y se han levantado, que han declarado que la organización, que el pueblo de Israel está en apostasía. ¿En qué terminaron todos esos? Miren, pueden leerlo. Hechos capítulo 5. Hechos 5. Querían prohibir que Pedro y los apóstoles predicaran a Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y finalmente se levantó Gamaliel entre ellos, versículo 35, y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Miren, ya ha habido movimientos disidentes aquí. Se levantó un tal Teudas y la gente lo seguía. ¿En qué terminó? En la nada. Después se levantó Judas, el Galileo. Este no es Judas el Iscariote, sino otro que se llamaba Judas. En los días del